Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y estamos en Apicultura Sin Fronteras y comenzamos así. Todas las semanas, ya lo sabes tú, hay un espacio que te lleva a la luz. Rodrigo Xavi González al mando, te abre las puertas de saber apicultor. Conferencias, charlas sin igual, las mentes más brillantes a nivel mundial. Investigación y experiencias reales. Conéctate y aprende cosas esenciales. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a aprender. Avance, ciencia y acción. Apicultura con la pasión, no traición. Código de innovación. Mano a mano es la revolución. Desde la colmena hasta el laboratorio, estrategias prácticas y todo el repertorio. Expertos que comparten su visión, una comunidad con el mismo corazón. Mano a mano, no te lo puedes perder. En vivo cada semana vas a crecer. Sintoniza, toma el control del futuro apícola, es evolución. Rodrigo te espera con información. Tu transformación. No, no. Suelto nube con tu trastorno. Aquel esto no puede vivir. Bueno, a todos muy buenas noches y bueno, hoy vamos a tener sanidad apícola y para eso tenemos como invitado a Javier Sarmiento. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas noches y gracias por estar en este Mano a Mano. Buenas noches, Rodrigo, y buenas noches a todos los que ya están conectados y a todos los que van a estar presentes en esta clase que es fundamental para un buen desarrollo en nuestra apicultura, la sanidad. Perfecto, ya pusimos la presentación y toda la audiencia para ti. Gracias. Entonces empezamos, Rodrigo. Sí. Dale. Bueno, vamos a empezar por este pequeño video, ¿no? Este video tiene que ver y cuando yo veo esta forma de hacer lo que le llaman el lavado de la tabla, o en inglés el washboarding le llaman, esta actividad está relacionado a una actividad higiénica. Entonces son colmenas para mí valiosas, ¿no? No todas las colonias lo hacen, pero cuando yo veo en mi apiario alguna que está haciendo esto, yo la marco porque me interesa reproducir, por ejemplo, esa línea de abejas, porque tiene una particularidad en lo que es su actividad higiénica. Partimos por eso. Cuando hablamos de enfermedades, la palabra enfermedad viene del latín infirmitas. Esta palabra significa, pues, es el proceso por el que pasa un ser vivo y altera su estado normal de salud. Nosotros los apicultores reconocemos, ¿no? Ya creo en otras oportunidades les he comentado que los apicultores tenemos que tener nuestros sentidos adaptados para el trabajo con abejas, ¿no? No solamente la vista, el tacto, sino el olfato, el oído, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el olfato nos puede servir
porque nosotros reconocemos el olor de una colmena saludable, ¿no? Que cuando hay algún problema de enfermedad es muy probable que cambie ese aroma o ese olor que el apicultor percibe. Y tenemos que saber qué cosa es salud entonces, ¿no? Salud es el estado completo de bienestar. Nosotros tenemos que reconocer una colmena saludable, ¿no? No solamente a través de la inspección visual, sino también por estos aromas que emite una colmena sana. En lo que es la sanidad apícola, hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son consideraciones generales. Por ejemplo, la determinación del agente etiológico del problema sanitario. O sea, hay agentes como bacterias, hongos, virus, protozoos, ácaros, insectos que afectan la salud de una colmena. Estos agentes nosotros tenemos que reconocer, ¿no? En sus etapas iniciales cómo es que afecta a una colonia de abejas. Porque si nosotros podemos reconocer que una colonia está siendo afectada, ¿no? Y ese reconocimiento lo hacemos temprano, revertir un problema sanitario es sencillo. Muchas veces el apicultor ya detecta estos problemas cuando prácticamente la colonia está en colapso. Tenemos que saber también que si usamos algún producto medicamentoso, alguna sustancia química, podría quedar los residuos en la miel, podría quedar también en la cera o en los productos de la colmena. Tenemos que entender también que el nivel poblacional de la colonia, ¿no? Y sus reservas de alimento las protegen contra los problemas sanitarios. Una colonia bien poblada es una colonia que tiene mayores defensas, ¿no? Bien pobladas y bien nutridas, tienen mayores defensas ante estos patógenos. La resistencia, entonces, en el caso de los productos acaricidas, que vamos a hablar ya más adelante, esta clase la he dividido en dos, una donde vamos a hablar de ciertas enfermedades y la segunda parte exclusivamente sobre el tema de varroa. Y hoy en día hay un serio problema con lo que es el tratamiento de varroa, porque muchos apicultores, al menos acá en el Perú, desconocen cómo hacer los tratamientos, cuándo hacer los tratamientos, cómo hacer los diagnósticos, y de eso vamos a hablar bastante en profundidad en la segunda parte de esta clase. Si hacemos mal uso de las sustancias medicamentosas, en el caso de los acaricidas, lo que vamos a lograr que las varroas se vuelvan resistentes, se vuelvan más fuertes, ¿no? Igual con los medicamentos como los antibióticos, si en algún momento lo utilizamos. Hay tratamientos que se tienen que hacer selectivos para las colmenas que se enfermaron. Hay otros tratamientos que lo hacemos generalizado en todo nuestro apiario, ¿no? Dependiendo principalmente con el tema de varroa, pues sabemos que vamos a tratar el total de nuestras colmenas en un apiario, ¿no? Siempre y cuando nosotros evidenciemos que tenemos problemas de infestaciones, pues, moderadas o altas. También tengo que mencionarles que hay antibióticos como el cloranfenicol y otros nitrofuranos, ya los furanos están presentes en antibióticos sintéticos, y estos productos están prohibidos por la legislación norteamericana y también la legislación europea. En Perú, bueno, quizás vamos a decir entre comillas, no es tan grave porque Perú no es un exportador de miel, pero si Perú fuera un exportador de miel, tendríamos que tener muy controlados estos problemas, ¿no? Ahora, hablo del tema de exportación, pero también lo que le pongamos a nuestras colmenas, ¿no? Si son medicamentos acaricidas o si son antibióticos y quedan residuos, va a quedar los residuos en la miel. Y nosotros podemos estar consumiendo estos productos contaminados con estos medicamentos. En Argentina, porque este es un caso, uno de los mejores ejemplos, en el año 2004 aparecieron muestras de mieles contaminadas con estos nitrofuranos, ¿no? Que son antibióticos sintéticos.
Los apicultores usaron productos veterinarios para el control de la loque americana y también de la loque europea, pero productos veterinarios para otras especies animales, ¿no? Entonces, que no habían sido diseñados en laboratorio para el trabajo de tratamientos con colonias de abejas. Entonces, por eso se encontraron estos residuos y hoy la miel de exportación debe ser analizada en laboratorios para obtener un certificado correspondiente. Esto lo hacen en Argentina, lo hacen en Chile, lo hacen en muchos países, en México, que son países exportadores de miel. La apicultura argentina durante los años 2004-2005 sufrió una seria caída, ¿no?, en los mercados internacionales, ¿no?, producto de esto. China, ese es otro caso, en el año 2003, la Europa, ya saben que el principal mercado para la miel está en Europa. Llega estos contenedores desde China al puerto de Hamburgo, en Alemania, hacen una contramuestra y encuentran cloranfenicol, ¿no? Cloranfenicol es un antibiótico que está ya retirado del mercado porque tiene un problema está relacionado a un problema en la médula ósea, ¿no? Entonces está descontinuado, pero sin embargo todavía se puede encontrar en algunos establecimientos que venden medicamentos. Europa, al encontrar este antibiótico, devuelve los contenedores y castiga a China. 2 años no podía vender la miel. No podía vender la miel, sin embargo, pues el principal productor de miel en el mundo, ¿a quién vendió la miel? Pues cuenta la historia de que China hizo un lavado, entre comillas, de su miel. El lavado tiene que ver con si encontraron ciertos niveles del antibiótico combinado con mieles que que no tienen residuos contaminantes, pues en laboratorio hacen su alquimia, llegan a que sea indetectable, ¿no?, el problema, ¿no?, con estas homogenizaciones, y luego China vendió pues la miel, o mejor dicho, sacó su miel por el mercado de la India, ¿no?, de hindú, y igual se la vendieron a los europeos, ¿no?, porque esa cantidad de miel pues no iba a ser desechada. Entonces, esto es para que tengan en cuenta que el mercado internacional es un mercado muy estricto. Lamentablemente, en el mercado nacional no sabemos lo que está pasando. ¿Ya? No sabemos lo que está pasando porque nadie analiza sus mieles. Y no hay conciencia actualmente de cómo es que debemos de usar estos productos medicamentosos para combatir los problemas sanitarios en nuestras colmenas. Entonces, concientizar al apicultor que por ignorancia los utiliza. Utilizar productos veterinarios autorizados por la autoridad sanitaria de cada país, eso es lo importante. Los mecanismos de transmisión de las enfermedades o plagas, en primer lugar vamos a poner a los zánganos. Ya nosotros sabemos por la biología de la abeja que los zánganos no tienen la glándula odorífera o la glándula de Nasonov como la tienen las obreras. Entonces los zánganos no son detectados, pueden entrar a cualquier colmena dentro de mi apiario o también de apiarios vecinos, pueden migrar y entrar a mis colmenas. Los enjambres, decía mi maestro que si yo no tenía certeza de que el enjambre había salido de mis colmenas, ¿no?, de alguna de mis colmenas, pues lo recojo, pero no lo llevo, no lo dejo en mi apiario. Lo tengo que llevar a otro lugar para hacer una observación porque posiblemente pueda traer algunos problemas, ¿no?, sanitarios. Más aún cuando son enjambres fuera de temporada de floración. Los enjambres de fuera de temporada de floración se llaman enjambres de emergencia y esos enjambres, que son generalmente pequeños, vienen huyendo de su colmeno o de su lugar por algún problema y podría ser el sanitario. El pillaje... de ahí, perdón, Javier, sí, que salió que pocas veces lo estoy escuchando y antes era muy común de hacer los famosos apiarios lazaretos, ¿sí?
digamos, que eran apiarios de emergencia o apiarios de observación de material de dudosa procedencia. Efectivamente, Rodrigo. Entonces, hay incluso, los apicultores debemos de tener, pues mínimo dos lugares donde tener abejas, o sea, un lugar que vamos a llamar que es como el UCI, ¿no? O la unidad de cuidados intensivos. Si alguna colmena se enfermara en mi apiario, mejor la retiro de ahí, la llevo a otro lugar hasta que se recuperen, porque si no podría también ser un foco de infección, ¿no? Y lo mismo que ocurre con los enjambres, ¿no? Los recojo y los llevo a otro lugar y ahí los observo hasta que yo tenga la certeza de que están en buen estado de salud. Así es, Rodrigo. El pillaje, pues, cuando hay este desorden, digo desorden porque prácticamente es como si fuera un desorden, pero realmente las abejas están muy necesitadas de alimento y tratan de entre ellas robarse, ¿no? Y esto muchas veces ocasionado por el propio apicultor, ¿no? Cuando en el periodo de no floración hace las inspecciones y deja abierta una colmena por mucho tiempo, entonces hay abejas que detectan que hay fuentes de alimento ahí, quieren entrar a ver qué pueden lograr sacar de ahí, ¿no? Entonces, si son colmenas perdón, si son abejas que vienen de colmenas con algún problema sanitario, se va a difundir este problema en nuestro apiario. Por eso el apiario siempre tiene que estar en buen nivel de salud, ¿no? Con una buena sanidad. Pongo esta fotito de los alimentadores contaminados, siempre y cuando son estos alimentadores hechos de Nordex o Cholwan, le llaman en otros países, de madera. Cuando nosotros terminamos el periodo de alimentación, ¿no? Que en algún momento tenemos que hacerlo, pues los alimentadores hay que sanitizarlos, hay que lavarlos, hay que pasarlos por desinfectantes. Entonces estos alimentadores de madera, ¿no? Que se difundió mucho hace algún tiempo, todo el mundo usaba estos. ¿Cómo los limpian? ¿Cómo los sanitizan? Si yo lo meto en un cilindro con algún desinfectante y agua, pues se va a hinchar la madera, comienza a filtrar, ya no me sirve como alimentador, hay que volver a sellarlos. Lo mejor es usar los alimentadores plásticos que se pueden lavar, ¿no? Se pueden higienizar, lo meto en un desinfectante después de haber retirado los restos de cera o no hacer una limpieza y listo, los guardo, ¿no? Pero estos de madera, pues no son, a mi punto de vista, no son recomendables por el tema sanitario. La unión o fusión de colmenas, siempre la precaución, colmenas sanas, ¿no? Si hay una colmena enferma, no voy a juntar una colmena desmejorada por algún problema de enfermedad con una colmena sana porque las voy a contaminar. Y la introducción de material vivo de una zona a otra, puse en rojo certificación y todavía con un signo de admiración, porque esto lo he visto en varios países. Las entidades sanitarias en todos los países que he visitado, y han sido varios, ¿no? Y puedo incluir incluso Argentina, Bolivia, Chile, México, ¿no? No tienen capacidad para hacer este tipo o algunas certificaciones. La certificación para mí es un mero papel, ¿no? Prefiero yo la conciencia del apicultor que realmente tenga esa conciencia de no vender colonias enfermas, porque en proyectos, por ejemplo, en México, en Veracruz no estaba el problema del pequeño escarabajo de la colmena, estaba más al norte del estado de Veracruz, más al norte de Ciudad de México, y trajeron colmenas de Guanajuato, compraron para un proyecto más de 1.200 núcleos y total, entre esos núcleos venían con escarabajo algunas, ¿no? Entonces, certificación, ¿no? Son proyectos donde realmente los núcleos deberían de venir sanos, limpios, ¿no? De estos problemas, ¿no? Y porque vienen y se venden con un certificado, o sea, se venden con un papel, ¿no? Que eso lo da la entidad sanitaria, y sin embargo llegan con problemas. Bueno, son los mecanismos de transmisión, ¿no? O dispersión de enfermedades. Las enfermedades que atacan a las abejas son infectocontagiosas o transmisibles. Y las más importantes, obviamente, ponemos en primer lugar la varroasis,
¿no? O también se puede denominar barroosis, ¿ya? Las dos palabras están bien. La vamos a tratar en la segunda parte de esta clase. Nocemosis, que también se puede llamar como nocemiasis. La loquia europea. Asposferosis, que también se denomina tiza, ¿no? Por las características de la enfermedad, cría de cal o también cría yesificada. Ya los vamos a describir. Acariosis, que también se puede denominar como acarapisosis, y la loquia americana, ¿no? Puse un recuadro amarillo de las dos últimas porque para el Perú no está reportado ni denunciada estas dos últimas, ¿no? Acariosis ni loquia americana. Vamos a empezar rápidamente por la nocemosis. Es una enfermedad muy peligrosa, infecta a las abejas adultas, ¿no? El agente causal es un protozoario llamado Nosema apis. Hace ya algún tiempo se detectó que había otra variante del Nosema, que era el Nosema ceranae o ceranae, y entonces hoy solamente los diagnósticos están enfocados a hablar de un Nosema SPP, significa cualquiera de las dos, ¿no? O sea, puede ser el Nosema apis o el Nosema ceranae, cualquiera de las dos, ¿no? Basta nada más con ver, como estamos viendo en la imagen, al microscopio estas esporas, ¿no? Se dice que son refringentes, como de pequeños granitos de arroz, ¿no? Brillantes. Así es como lo vamos a ver en el laboratorio y es muy fácil de hacer el diagnóstico de laboratorio. El apicultor necesita un equipo nada más, un microscopio y se puede hacer. El protozoo daña el ventrículo o el estómago de las abejas adultas. Acá nada más mencionarles que en general las enfermedades nosotros estamos observando que la abeja o la colonia de abeja es fácilmente estresable, ¿no? O sea, se estresa por diferentes causas, puede ser la propia enfermedad, o sea, otras enfermedades, pueden ser parásitos, pueden ser la malnutrición, pueden ser los flujos de néctar pobres, el manejo inadecuado del apicultor, todo eso puede estresar a la colonia y ante un desequilibrio, ¿no? Causado por este estrés pueden atacar algunas enfermedades, ¿no? Y entre ellas el nosema. Llamado asesino silencioso porque los síntomas no son fáciles de diagnosticar en campo, ¿no? Incluso pasa desapercibido por los apicultores muchas veces, ¿no? Ya cuando el problema está avanzado, ahí recién nos estamos dando cuenta que algo está pasando. Entonces, no siempre el nosema va a presentar diarrea. Recuerden, este protozoo está alojado en el estómago, en el tracto intestinal de la abeja. Entonces trae trastornos digestivos, pero no siempre puede ser una colonia que está con nosema, pero no presentar este signo de la diarrea en campo, ¿no? Vemos abejas que caminan frente a la piquera, en el suelo. Yo he notado que colonias que han sido diagnosticadas con nosema, la abeja tiene el abdomen más hinchado, de repente en cada momento sus patitas posteriores está como sobándose la guatita, ¿no? El abdomen, ¿no? Siente esa incomodidad. Entonces las abejas afectadas pierden la capacidad para volar, ¿no? Se observa caminando muchas en el suelo, cerca de la colmena, posteriormente mueren. Las abejas afectadas pueden presentar diarreas, ¿no? Sus heces son de color oscuro, o un olor fuerte, su abdomen se ve hinchado. Ahora, si yo veo abejas que están caminando en el suelo con estas características del abdomen hinchado, no veo quizás las heces, así como están viendo en estas imágenes, puedo agarrar con una pinza, ¿no? Agarrar donde sale el aguijón, ¿no? La porción final del abdomen y estirar lentamente para tratar de extraer el intestino y el estómago de la abeja. Si vemos que tiene una tonalidad blanquecina, ¿no? Lechosa, así, y lo aprieto y tiene un olor fétido, el diagnóstico presuntivo de campo sería nosema, ¿no? Presuntivo. El diagnóstico definitivo cuando nosotros llevemos esta muestra al laboratorio y observemos las esporas, ¿no? Entonces, una abeja sana, estamos viendo en la imagen del lado derecho,
estoy con una pinza extrayendo el intestino, el estómago y estamos viendo un contenido amarillento, es normal. Pero si veo que es blanquecino, como en la imagen del lado izquierdo, blanco lechoso, incluso ya el intestino pierde las estrías, ¿no? Así, propias del intestino, entonces podríamos estar presumiendo que es esta enfermedad. Entonces vamos a hacer un diagnóstico de laboratorio. Vamos a recolectar 20 abejas, ¿no? Le vamos a retirar el abdomen solamente, lo vamos a poner en un mortero con un poquito de agua, destilada, hacemos como un macerado y una gotita de ese líquido lo ponemos en un portaobjeto, lo cubrimos con el cubreobjeto y a 400 aumentos, 40x, vamos a observar. Y ahí es donde, si vemos la presencia de estos esporos, vamos a hacer el diagnóstico positivo para la leucemia. Así es como se ve el macerado, ¿no? Un poco de agua y los 20 abdómenes, y lo llevamos al microscopio. Y esto es lo que observamos a través del microscopio. Ahora, en la parte de abajo de la imagen, ¿no? Es un intestino sano, y en la parte de arriba las estrías que les mencionaba, ¿no? Que ya no se están viendo en la parte de arriba, ¿no? Va perdiendo esas estrías características del intestino. La gente cumple su ciclo y se reproducen las células intestinales. Acá lo complejo es que puede permanecer estas esporas 3 meses en la miel, en forma latente, 2 meses en el suelo o en el material de la colmena, ¿no? Puede estar 2 años en las heces, por eso luego que se presenta esta enfermedad hay que hacer una buena sanitización, ¿no? Higienizar todo. 20 días en las abejas muertas, por eso también hay que enterrarlas, ¿no? El único antibiótico conocido para tratar este problema es la fumagilina, pero la fumagilina en algunos países está prohibido su uso, ¿no? por los residuos que pueden quedar en la miel y en los productos de la colmena. Sin embargo, pues algunos apicultores también mencionan que es caro, ¿no? Sí, es un antibiótico caro, ¿ya? Entonces, sabemos que en la medicina natural, por ejemplo, el orégano sirve para los trastornos digestivos y se ha comprobado que en las abejas también le ayuda los extractos de orégano para lo que es la recuperación o protección contra este problema, ¿no? Acá hay algunas sugerencias de mezclas, ¿no? 0.6 mililitros del extracto de orégano por litro de jarabe, ¿no? Un jarabe 1 por 1, puede ser. Se le da una vez por semana, 3 o 4 veces, ¿no? 1 litro por colmena o medio litro por núcleo sería una forma de ayudar, ¿no? A recuperar. Y en el mercado también encontramos otros productos a base de orégano, ¿no? Utilizados en lo que es la producción animal, como este que se llama Oregostin. Esto fue bastante usado en Chile ya hace muchos años, cuando yo hacía apicultura por allá, y sí, realmente, y se utiliza, realmente se ve, mejora, y se utiliza también como un promotor de crecimiento para la colonia de abejas, ¿no? Entonces tiene... Molesto un segundito, ¿podemos volver a donde tenías la receta? Porque tenemos desde distintas plataformas. Ahí, perfecto, ¿sí? El ¿sí? extracto de orégano, ¿le puedes decir a los apicultores cómo se puede obtener, más allá de que hay productos ya que vienen de aceite, como nos dijiste en las siguientes diapositivas? Claro. A ver, lo que se han probado hacer como especie de test que van en el jarabe, ¿ya? Esa es una manera. Y la otra manera, hay personas que ya hacen este tipo de extractos, ¿ya? Con un equipamiento especial, ¿no? Y se pueden sacar los aceites esenciales del orégano.
Pero lo más práctico para un apicultor puede hacer una porción, no hay un protocolo exacto definido, esto se los menciono para que puedan hacer, los apicultores tenemos que hacer pruebas también, ¿ya? Entonces, esta forma como nosotros vamos a preparar esta mezcla, ¿no? A base de un extracto, el extracto se puede conseguir en el mercado, y si no, también podemos hacer un hervido del orégano para sacarle como si fuera un té, ¿no? Y eso mezclando con el jarabe, ¿ya? Entonces hay esas dos maneras. Pero si yo me excedo un poco de esos 0,6 mililitros, no va a pasar nada, pero tampoco no le voy a dar litros de extracto, ¿no? En cuestión del té ya viene más diluido, ¿no? Hacer como un hervido del orégano, esa agüita cuelo las hojas, le echo una cantidad en el jarabe. No hay protocolos definidos, como vuelvo a repetir, estos trabajos, y hay muchos trabajos que los apicultores deberíamos hacer de una forma técnica, ¿no? ¿Okay? Perfecto, continuemos. Así es. Y estos productos que ya vienen pues elaborados y que se encuentran en el mercado, ¿no? Tienen una actividad antibacteriana, pero también propiedades antibacterianas indirectas, un promotor de crecimiento también sirve, es un antioxidante, mejora la digestión y el consumo de alimentos, ¿ya? Entonces, este producto sí ha sido probado en las abejas y se ha visto ante la imposibilidad de utilizar en su tiempo, estoy hablando hace por lo menos unos 12 años atrás, eh, por lo menos, ¿no? Fue prohibida la fumagilina en Chile. Entonces se volcó a ver qué otras alternativas habían para contrarrestar o ayudar al problema del nosema, ¿no? Y se encontró este producto. Este es otro producto también diseñado en laboratorio y que se ha comprobado que hay, más que todo no pasa por ser un medicamento, sino como un alimento está registrado, ¿no? Un complejo nutricional, como dice ahí, orgánico. Tiene en su composición ajo, canela, ¿no? Y entonces es un complemento que ayuda a que las abejas adultas conserven la flora intestinal. Recuerden que la flora intestinal en las abejas es lo más valioso que ellas tienen, ¿no? A veces nosotros, por un desconocimiento, hacemos, bueno, no quiero entrar en detalle, pero las tortas proteicas que hay en el mercado, por ejemplo, ya sabemos que la soya es malísima para la digestión de la abeja. Ya sabemos que el huevo y la albúmina del huevo es malísima también para la digestión de la abeja. Sin embargo, hay tortas que se hacen con huevo, con soya, con leche y otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir investigando porque esto ya hay dos componentes, por ejemplo, en la soya que afectaría a la absorción proteica de la abeja, ¿no? En el tracto intestinal. Entonces, tenemos que saber un poco más al detalle, no solamente llevarnos por lo que nos cuentan algunos otros apicultores, ¿no? Tenemos que hacer pruebas técnicas. Y en este caso, este producto ha sido pues, probado para estos problemas. Otra sugerencia, el extracto de romero, ¿no? Igualmente, el extracto de romero, este sí es hacer extracto de romero es un poco más caro, ¿no? A nivel de extracto, pero igual yo puedo hacer un té, ¿no? Con romero y darle cierta cantidad en su jarabe, ¿no? Y ver cómo va evolucionando el problema de salud de la abeja, ¿no? En el caso de que sea un extracto, 10 mililitros por el litro de jarabe, ¿no? Y igual, ¿no? Se repite una vez por semana, por 3 o 4 veces, ¿no? Y las cantidades para una colmena y para un núcleo. Entonces son sugerencias. Para mí, las enfermedades, lo primero que tengo que hacer ante una enfermedad también es manejo, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante. En lo que es la loque europea, esto sí quiero que entiendan, a diferencia de la otra loque, ¿no? La loque maligna, le llaman a la loque americana. Esta loque causada por el Melisococcus plutón, esta bacteria no esporula,
¿ya? Porque a veces he leído en las redes sociales, cuando presentan una imagen como la que están viendo en el lado derecho abajo, ¿no? Dicen, no, tiene lo que quema la colmena, dicen, no, quema la colmena. No hay esporas en la colmena, ¿ya? Entonces, a diferencia de la loque americana, que la vamos a ver más adelante. Entonces, aquí lo que se va a tratar son las abejas que están contaminadas con el agente, ¿no? Ahora, el agente etiológico es el principal, el Melisococcus plutón, pero esto va relacionado a otras bacterias, que son 3 o 4 bacterias diferentes que están relacionadas al Melisococcus plutón y causando esta enfermedad. Ataca a las larvas jóvenes, ¿no? La enfermedad la tienen las abejas adultas, pero las que son sensibles son las larvas, ¿no? O sea, mejor dicho, la bacteria la tiene la abeja adulta. Cuando le da de comer una nodriza que tiene contaminación esta bacteria, le da de comer a una larva, la larva es más sensible y es la que muere, ¿ya? Entonces, generalmente a los 4 o 5 días de edad, antes de que sean operculadas. La infección ocurre durante el proceso de alimentación de las larvas por parte de las nodrizas. La colonia infectada presentan baja población de abejas y pocas celdas con opérculo de obreras. La infección más severa es a fines de verano, otoño, invierno. En realidad hemos visto cuando hay cambio estacional, hemos visto cuando está iniciando quizás también el periodo estival de floración, hemos visto que se puede presentar estos problemas. Y más severamente, pues, hay que cuidarla mucho en la invernada, ¿no? La enfermedad ampliamente difundida en Argentina, Perú, Chile, se reportó en Chile en el año 2009, ¿no? En el norte, en la región de Coquimbo. Y esta es la característica que vamos a ver en los panales. Las larvas sanas son larvas blanco nácar, o sea, un blanco intenso, brillante. Pero cuando ya las vemos medias que se están poniendo amarillas, quiere decir que hay un problema. Y no vamos a hablar de lo que europea hasta no hacerle un diagnóstico. O sea, si yo veo esta característica de panal, yo digo, la cría tiene, o sea, las larvas, ¿no? La cría tiene un problema sanitario, una enfermedad. Podría ser una enfermedad o podría ser un enfriamiento de la colonia también, ¿no? Eso tenemos que observar. Pero si es una enfermedad, en este caso sí necesitamos remitir estas muestras, cortamos un trozo de panal, ¿no? Con las larvas enfermas o muertas, y la tenemos que remitir a un laboratorio porque el procedimiento involucra una tinción, un equipo especial que es un microscopio de 1200 aumentos con un objetivo de inmersión, hay todo un tema, ¿no? Entonces que no es muy fácil para el apicultor hacerlo. Entonces habría que tener ya previsto algún laboratorio donde hagan este tipo de diagnósticos, ¿no? Acá en el Perú, pues SENASA, aunque SENASA, me cuenta un amigo que trabaja ahí, pues que muestras ni llegan, o sea, los apicultores ni mandan muestras, o sea, no hacemos trabajar a la entidad sanitaria. Entonces tenemos que estar viendo esto, los síntomas, cría salteada, ¿no? Es el primer signo en campo, veo una postura no uniforme, ¿no? La cría salteada, quizás no veo todavía abejas, larvas muertas, pero es el primer signo. Después cría abierta con pocos opérculos hundidos y rotos, un olor pútrido, larvas enroscadas sobre el fondo de la celda o retorcidas sobre las paredes laterales, ya está avanzando la enfermedad, hasta ver las larvas muertas, blandas, acuosas, ¿no? Ocasionalmente pegajosas. Esto que dice que no se estira más de 2.5 centímetros es porque hay una prueba que se hace para la loque americana, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Escamas enroscadas sobre el fondo de la celdilla en forma irregular, blandas y de fácil extracción. Eso también es característico en la loque americana, pues la escama queda fuertemente adherida dentro de la celdilla, por eso. Si yo la saco fácilmente, si
bato la larva con un palillo y la saco y no se estira como un moco, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Más de 2,5 centímetros, pues podríamos estar frente a la loque europea, no la loque americana. El contagio dentro de la colonia, abejas limpiadoras, nodrizas, la miel, el polen, las larvas de polilla, también se ha identificado que pueden ser portadoras de este problema sanitario. Y entre colonias, el pillaje, la deriva, la alimentación artificial con miel, hay que tener precaución, nunca vamos a alimentar con miel ni con polen comprándole a otro apicultor. Aunque aquí en el Perú, pues sabemos que muchos apicultores que están en zonas muy bendecidas para la producción de polen, pues venden el polen a los apicultores que están yendo a las polinizaciones, ¿no? Que son los que demandan mucha proteína para hacer sus tortas, ¿no? Entonces, allí hay un riesgo, ¿ya? Porque una precaución que tenemos que tomar es que si yo voy a alimentar mis colmenas con miel, es la miel de mis abejas, de mi apiario. Si voy a alimentar con polen, es polen de mi apiario, de mis abejas. No voy a estar comprando ni miel ni polen para hacer estas operaciones. El control, no usar tratamientos preventivos. Desde los años 70, la prevención medicamentosa fue excluida de todo lo que es la producción animal, ¿no? Y también en la apicultura. Habían antes algunos manejos que se utilizaban en los jarabes, se utilizaban antibióticos como promotor de crecimiento, ¿no? Tanto en la producción apícola como en la producción animal se utilizaban los antibióticos. A mí me enseñaron así la apicultura, ¿no? Dándole antibióticos para desarrollar colonias de abejas. Pero hoy sabemos que eso no era una equivocación en esos tiempos, ¿no? Colmenas poco afectadas, hay algunos antibióticos, oxitetraciclina, neomicinas, terramicinas, ¿no? Puntualmente, si una colonia, después de haber intentado hacer algún manejo para revertir el problema y que ellas recuperen, y es una colonia valiosa por el número de abejas que tiene, pues yo voy a usar antibióticos, sí lo voy a usar. Pero a esa colmena, con la precaución de que esa colmena, si se recupera y estamos en la época estival de floración, se recupera y llega a juntar algo de miel, esa miel no se cosecha, ¿ya? No se cosecha ese año, por lo menos. Puede servir esa miel para hacer otros trabajos. Y colmenas muy afectadas, ya muy demasiadas afectadas podría ser, ¿no? Algunos dicen incinerarlas, pero en realidad no es necesario, ¿ya? Pero algunos dicen mejor la quema. Entonces, al laboratorio se va a observar, quizá la imagen no se observa muy bien, son unas especies de bastoncitos, las bacterias, ¿no? Acá no vamos a ver esporos, sino vamos a ver directamente la bacteria, ¿no? El agente etiológico. Entonces, limpieza y desinfección de material y equipo apícola. Ya podemos emplear cloro, hipoclorito de sodio, detergentes, ¿no? Para hacer limpieza, pasar por agua caliente, incluso todo, ¿no? Hirviendo todo el material, si es posible, ¿no? Es una forma de sanitizar. Y acá pues estaba entre que si les ponía o no les ponía esto, pero bueno, ahí lo tienen, pero no lo vayan a mal usar, ¿ya? 2 gramos de oxitetraciclina o terramicina por colmena, en 40 gramos de azúcar impalpable puede ser suministrado de esta manera, ¿no? O sea, se hace, bueno, en este caso pueden usar el azúcar de repostería. Recuerden que el azúcar de repostería tiene almidón y no es bueno para la digestión de la abeja, pero si no, pueden hacer el azúcar de mesa, hacerla polvo, ¿no? Con un procesador, y con eso hacen su combinación, lo pueden suministrar así como están viendo en la imagen, ¿no? En un pedazo de papel, ¿no? Le abren una ventana, el sobre venía sellado, y a la hora que voy a suministrar, le abro con un cortacartón, y lo puedo poner por la piquera, y ya va por el azúcar, van a consumir el medicamento. Recuerden siempre que el uso de antibióticos no está autorizado, entonces
tenemos que tener mucho criterio si es que vamos a hacerlo, ¿ya? Un manejo adecuado. Y esto para todas las enfermedades casi puede funcionar el manejo de fortalecer la colonia con panales de abejas naciendo de una colmena sana. Naciendo, o sea, yo saco un panal de cría operculada y en ese panal estoy mirando abejas que ya están emergiendo, están naciendo. Quiere decir que ese día, máximo al día siguiente, van a nacer todas esas abejas de ese panal, ¿no? Y recuerden que un panal por ambas caras, si yo cuento, ¿no? Descontando, generalmente hay una corona de miel encima de la cría, ¿no? Pero si yo contara por ambas caras cuántas celdillas operculadas hay, podrían haber unas 5.000, 6.000 abejas que van a nacer. Entonces, esas abejas, y también tienen que recordar que el primer trabajo de una abeja cuando nace es limpiar. Entonces, estas abejas por sus primeros días de vida van a estar haciendo la acción de limpieza de todas las larvas que pueden haber muerto o están muriendo, ayudando a recuperar la sanidad de la colonia. En este caso podemos alimentar también con un jarabe un poco más concentrado al azúcar, es otro manejo, ¿no? 2 partes de azúcar por 1 parte de agua, un jarabe suministrado en la proporción, pues si fuera un núcleo, puede ser medio litro, si fuera una colmena más poblada, 1 litro o 2 litros, dependiendo, ¿no? De la cantidad de población. Panales que están muy afectados, los retiro de la colmena, ¿ya? Y los reemplazo por panales limpios, nuevos. El cambio de la cámara de cría podría funcionar también. Y si la enfermedad ya pues sobrepasó las 2, 3 o 4 semanas, que no se recupera la colonia, mejor cambio la reina, ¿ya? Entonces, este tipo de manejo puede funcionar para cualquier problema sanitario, ¿no? Es un manejo que empleamos para otras enfermedades también. Como esta, por ejemplo, ¿no? La cría yesificada, llamada ascosferosis, ¿ya? Ascosferosis por el agente etiológico es un hongo, Ascosfera apis. Entonces, este hongo es porula, ¿ya? Puede enfermar a una larva por vía oral, ¿no? O también por vía cutánea, o sea, por la cutícula de la piel de la larva. Entonces, las hifas envuelven de este hongo, ¿no? Envuelven a la larva y la vamos a observar así como endurecidas. En un inicio podemos verlas blancas totalmente, duras, por eso también a esta enfermedad le dicen tiza o cría yesificada, ¿no? Entonces el patógeno ataca a las larvas de desarrollo avanzado, las cuales ocasiona la muerte antes de ser operculada la larva, ¿no? Las larvas muertas adoptan este aspecto de pequeñas estructuras, blanquecinas, secas y duras, ¿no? A modo de porciones de tiza. Esta enfermedad progresa en lugares con temperaturas y humedades relativamente altas. Tenemos que tener mucho cuidado también cuando hacemos núcleos. Cuando hacemos núcleos, estamos generando de una colmena bien poblada, estamos retirando panales de abeja con abejas, ¿no? Y cría. Entonces estamos generando un desequilibrio interno en lo que es la temperatura y la humedad, ¿no? Y es bastante frecuente cuando en algunos lugares se hacen estos núcleos, ¿no? Y también esto relacionado al clima externo, ¿no? Y se puede presentar esta enfermedad. Ya un caso muy extremo de lo que están viendo en estas imágenes, ya todo lo que ven en el fondo de la colmena son larvas que han sido atacadas por este hongo, ¿no? Y pues lo mejor es cambiar de cajón, ¿no? De colmena, darle una colmena limpia, retirar todos los panales que están muy afectados, fortalecer igual, como vimos en la anterior enfermedad, fortalecer la colonia con panales de cría con abejas naciendo, emergiendo, ¿no? Que ayuden a la limpieza. Mejorar la ventilación es también un manejo, ¿no? Y entonces esta es una larva que está siendo atacada ya por el hongo.
Entonces, no hay tratamientos medicamentosos para este hongo. Modificar el tamaño de la piquera, ¿no? Para ventilar la colonia y controlar la humedad interna. Ubicar las colmenas en suelos secos, eliminar los panales de cría con alto porcentaje de larva atacada, criar abejas tolerantes. Y esto es para todo, para lo que vamos a hacer crianza de reinas o reproducción de reinas en nuestro apiario. Colmena que se enfermó, colmena que está descartada para su reproducción, ¿ya? Entonces, porque quiere decir que tiene alguna sensibilidad esa colonia y no queremos reproducir eso, ¿no? Entonces, en lo que es la crianza de reinas, yo selecciono mis mejores colmenas y colmenas que no se hayan enfermado. Pues, una colmena que se enfermó, no. Fortalecer la colonia con panales de abejas naciendo, ya sabemos que ya van a ayudar a la limpieza, cambiar la cámara de cría, cambiar la reina y pues criar, vuelvo a repetir, abejas que no enfermen, pues, que no se hayan enfermado. Ahora, hablando de la cariosis, esta enfermedad no está en Perú, está en otros países sí. Lo que están viendo en pantalla, el ácaro, ¿no? Es un ácaro microscópico, ¿ya? O sea, no lo vamos a ver. Este ácaro entra por el segundo par de espiráculos torácicos, ¿no? Los espiráculos son los que están en contacto con la tráquea, o sea, es por donde la abeja respira. Recuerden, hay 3 en el tórax, 6 en el abdomen, pero por el segundo par del tórax, por ahí entraría este ácaro microscópico, ¿ya? Entonces, las abejas jóvenes son infestadas por el ácaro hembra cuando establece contacto físico con abejas parasitadas. Le llaman, sale el ácaro por el espiráculo, se sube por los pelos o el vello que tiene la abeja en el tórax, se para en la punta del pelo, así como estirando, o sea, agarrándose de sus patitas anteriores, y, o mejor dicho, las posteriores, y las de adelante, las patitas delanteras, toman una posición así como si estuvieran estirando los brazos, y eso es para nada más sentir una abeja que va a rozar a la abeja que está enferma, y salta rápidamente, se agarra de los vellos de otra abeja y se mete por el espiráculo. Eso le llaman la posición de emboscada, ¿no? Entonces, nosotros no lo podemos ver, ¿ya? Porque es microscópico. Entonces, pasa por estos pelillos de una abeja enferma a una abeja sana, susceptible, guiándose también por las corrientes de aire producidas por el movimiento respiratorio de las abejas, ¿ya? A través de los espiráculos. Lo que están viendo en la imagen de abajo, la segunda imagen, es una tráquea, ¿no? Que está traslúcida, ¿no? A través de un procedimiento que vamos a ver más adelante, se vuelve traslúcida y vamos a observar la presencia de estos ácaros. Al observar la presencia, damos como positivo el diagnóstico. Estas son las tráqueas torácicas traslúcidas y estamos viendo dentro los ácaros. Antiguamente, bueno, hace mucho tiempo pensábamos que colonias que habían sido tratadas contra varroa, como la varroa es un ácaro y este también, entonces pensábamos que estábamos libres de acariosis, ¿no? Esto fue en Chile. En Chile hay bastante este problema, ¿no? De acariosis. Entonces, hicimos diagnósticos de laboratorio para acariosis, ¿no? A colmenas que habían sido tratadas contra varroa y encontrábamos acariosis en colonias, o sea, en abejas que habían sido tratadas contra varroa. Entonces, no es 100% seguro de que si yo trato varroa, pues estoy libre de este problema. Bueno, acá hay toda una historia, pero solamente quiero mencionarles que el descubrimiento, ¿no? Y conciencia sobre el impacto potencial que este ácaro puede tener en las abejas llevó a que en los Estados Unidos se restrinja la importación de abejas productoras de miel desde países en que el ácaro está presente. ¿Y por qué lo comento? Lo comento así porque aquí en el Perú, pues a alguien se le ocurrió la genial idea que podíamos traer abejas de Chile, ¿no? Y que podíamos traer abejas de Chile porque hay una necesidad grande aquí, porque
cuando se hizo estas grandes proyectos de irrigación, ¿no? De hacer estas represas en el norte de Perú, donde hoy se han instalado estas grandes agroindustrias, ¿no? Porque eso era un desierto, ¿no? Y estoy hablando de por lo menos 40, 50 años atrás, ¿no? Cuando hicieron estos proyectos. A nadie se le ocurrió que estaban haciendo el proyecto para hacer estas represas, ¿no? Y tener el agua suficiente para ser productiva la zona de Riaza costera de Perú, y que se iban a instalar ahí agroindustrias, pero nadie pensó en las abejas. Y hoy tenemos este problema, el problema que faltan abejas para prestar estos servicios de polinización de estos dos cultivos principales de exportación en Perú, ¿no? Del palto y los arándanos. Y entonces, para solucionar el problema del déficit de abejas que hay en el Perú, ¿no? Pensaron traer abejas de Chile, donde en Chile tenemos serios problemas con acariosis y más aún con la loquia americana que está presente allá. Entonces, por eso hago esta reflexión y también invoco a los que están presentes en esta clase, pues ya no traigan abejas en los bolsillos pues, de otros países, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Aquí en el Perú se dice que hay carniolas italianas, bufas, caucásicas. Aquí tenemos de todas las abejas. ¿Quién las ha traído? La sintomatología de la enfermedad no es precisa ni característica, ¿no? Cuando la enfermedad se agrava, el vuelo de las abejas es lento y a veces imposible por la alteración de los músculos alares. O sea, el ácaro entra por los espiráculos torácicos que están y se dirige a las tráqueas torácicas que están en contacto con los músculos alares. Estos músculos alares, recuerden, son muy poderosos. La abeja puede volar porque ese músculo le permite mover más de 200 veces por segundo sus alas a las abejas. Entonces, ¿qué pasa si hay una infección con este ácaro, ¿no? Y comienza a necrosarse toda esta parte de los músculos? La abeja va a presentar ya en un estado avanzado, sus alas van a estar como dislocadas, caídas, no la pueden mover. Y alguna vez allá en Chile agarramos una abejita que tenía las alas abiertas, ¿no? Que no podía volar, la hemos agarrado de las alitas, ¿no? Que estaban abiertas y nos hemos quedado con las alas en los dedos, ¿no? O sea, está podrido ya. Entonces, ese es el problema de esta enfermedad. Y un análisis muy sencillo que lo podemos hacer también, ¿no? Son dos análisis que por la ayuda de un microscopio podríamos hacer: la vigilancia de enocemosis y la vigilancia de acariosis. Para el acariosis vamos a recolectar 50 abejas, le vamos a sacar la cabeza, le vamos a retirar el abdomen, nos vamos a quedar con el puro tórax y vamos a hacer unas rebanadas finas, ¿ya? Unas rebanadas finas con una gilet, un bisturí, ¿no? Puede ser finamente, y hacemos estas rebanadas. Primero vamos a cortar entonces estas porciones, ¿no? Con unas 2, 3 rebanaditas. Agarramos otra abeja, de ahí otra abeja, así, y la vamos poniendo en el mortero. Ahí en el mortero le vamos a echar un poco de ácido láctico. El ácido láctico va a permitir que toda la masa muscular se disuelva y los tubos traqueales queden translúcidos. Igualmente que en nosema 40X, o sea, 400 aumentos, vamos a poder observar a través de las tráqueas translúcidas el ácaro. Ya con la presencia, pues damos como positivo la muestra. El tratamiento más efectivo va a ser los cristales de mentol, ¿ya? Y esto sí, la preparación, 1 kilo de mentol, es caro estos cristales de mentol, ¿ya? Se disuelve en 1 litro de aceite comestible, puede ser cualquier tipo de aceite comestible de cocina, ¿ya? Vamos a calentar un poco este aceite
para que se pueda hacer la disolución con los cristales de mentol. Y luego hay unas servitoallas, esos rollos de toallas de papel que se utilizan en la cocina, ¿no? Vamos a hacer que absorba la mezcla, ¿no? Y un cuadrito lo vamos a poner, bueno, una vez que absorbe el papel todo este preparado, lo dejamos que escurra, ¿no? Y luego lo llevamos ya al lapiario y un cuadradito de estos lo vamos a poner encima de los cabezales, ¿no? Y entonces eso se va a volatilizar, va a formar como un vapor, va a entrar por las tráqueas y eso va a ser el tratamiento, ¿ya? Ahora vamos a hablar de esta última, la loque americana. Esta enfermedad bacterial afecta a las larvas, ¿no? En este caso sí es porula, a diferencia de la loque europea, y es causada por el Panibacillus larvae. Es altamente contagiosa, ya que se transmite por medio de esporas que pueden estar infectivas, ¿no? Hasta más de 35 años. Y aquí recuerdo mucho, hace algunos años yo estaba viviendo en México, haciendo apicultura en México, y me llama una colega con la que trabajábamos haciendo estos diagnósticos allá en Chile. Me dice pues que ella había comprado un material, porque ella no criaba abejas en ese tiempo, pero compró un material a un apicultor que lo estaba rematando, ¿no? Y todas esas colmenas compró núcleos, le puso las abejas, no pasó ni un año y se presentó loque americana en sus colmenas. Haciendo una investigación, este apicultor se había retirado de la apicultura porque sus colmenas habían muerto, sus abejas habían muerto, ¿no? Entonces, todo el material lo guardó en su bodega. Pues realmente ese apicultor y sus abejas murieron de loque americana, pues, ¿no? Y después de algunos años él vendió el material y el material tenía esporos de loque americana. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estos problemas. Se dice que no hay en Perú, pero con tanta abeja que se han traído del otro lado, pues quién sabe, ¿no? Clandestinamente. Y esta prueba, cuando nosotros vemos las larvas dentro de la celdilla muertas, agarramos un palillo, pues así como ven en la imagen, batimos la larva, ¿no? Y la vamos retirando el palito lentamente. Y ahí vamos a ver, pues, ¿no? Si fuera, este es un diagnóstico de campo, ¿no? Presuntivo le llamamos. Si al estirar lentamente el palillo, ¿no? Vemos que se forma como un moco, ¿no? Como media pulgada, ¿no? Acá dice 1.3 centímetros, pues son 1.3, 2 o 2.5 centímetros, o sea, se estira, podríamos estar pues frente a este problema, ojalá que nunca pase. Porque ahí sí ahí sí vamos, Perú no está preparado para esto, ¿no? O sea, no está, en muchos lugares ni están preparados para la varroa y van a estar preparados para esto. Entonces, así se ve, ¿no? Como si un moco que se forma a la hora de hacer este batido y retirar el palillo. Y en otros países donde se presentó esta enfermedad, pues atinaron a quemar las colmenas, ¿no? Hoy hay algunos intentos de otros manejos para no quemar la colmena, algunos emparafinan todo el material para tratar de sellar los esporos, pero pues por el momento lo más seguro, y en Chile lo que están haciendo es quemar pues las colmenas, ¿no? Cuando se presenta este problema. Todo el material, ¿no? Ahora, si hablamos de los enemigos de las abejas, ya para concluir esta primera parte, vamos a poner en primer lugar, pero siempre y cuando sea una persona que tiene abejas y sabe poco de ellas, ¿no? Entonces, el gran problema de las abejas vino cuando el hombre le metió la mano sin conocerlas. Entonces, ellas comenzaron realmente a estar perjudicadas por la persona.
Antiguamente las personas que tenían abejas, recuerden, estoy hablando pues, hace muchísimo, muchísimo tiempo y en el campo, ¿no? 50, 60, 70 años atrás, la gente iba a buscar la miel y no le interesaban las abejas, ¿no? Solamente rescatar los panales, exprimir los panales, o sea, era muy rudimentario los conocimientos aquí en América, ¿no? Principalmente. Hoy necesitamos que las personas que pretendan tener abejas realmente sean apicultores y no simplemente tenedores de abejas, ni abejeros, ni sacamieles, ¿ya? Porque el mantener una colmena sana, ¿no? No es riesgo para nuestros vecinos, pero si la colmena está enferma, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Contaminante para vecinos o también para abejas que viven de forma silvestre. Aquí estos amigos, pues, resultó que habían escuchado por primera vez que se podía hacer transhumancia a piquera abierta. Intentaron hacerlo y pasó todo esto, ¿ya? Un gran desorden en todas las colmenas porque les dio la amanecida y las abejas comenzaron a salir. Lo que están viendo en la parte de abajo, ¿no? Son kilos de kilos de kilos de abejas. Yo creo que por lo menos calculo más de 50 kilos ahí de abejas que estaban realmente desorientadas, desubicadas, ¿no? Intentando ellos ver qué más o cómo podían remediar este problema, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene conocimientos, pues llega a lastimar a sus colonias, a sus abejas. Otro enemigo importante es la polilla de la cera, Galería melonela. ¿Ya? Aquí están viendo en el lado izquierdo la polilla adulta y en el lado derecho la oruga, que es un estadio de esta polilla. Entonces la polilla entra a la colmena, deposita huevos, ¿no? Y estos huevos eclosionan, nace esta oruga, y esta oruga se alimenta del material orgánico de los panales, ¿no? O sea, principalmente le gusta las exuvias o el capullo que deja la abeja cuando nace, ¿no? O sea, aparte de su metamorfosis, hay unas mudas o la formación de este capullo que se llama exuvia, y ese material orgánico que este gusano pues prefiere. Lo que están viendo en el lado derecho, el gusano y unas manchas negras son las heces de ese gusano, que se ha comprobado que el aumento de esas heces tiene una feromona que tiende a la abeja como a molestarse o que no o se disgusta de estas feromonas y termina la colonia emigrando, pues, ¿no? Enjambra. También, pues, malora el material, se pierde la cera. Entonces, un pequeño video, ¿ya? Nada más para que observen, nosotros tenemos que cambiar por lo menos 3 panales de la cámara de cría cada año, mínimo 3. Siempre estar renovando y no tener panales negros en nuestras colmenas, principalmente en las zonas cálidas tropicales. Aquí donde yo me encuentro no hay problema de polilla. Este es un valle que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar y no tenemos problemas de polilla, pero si yo viajo de aquí a 3 horas rumbo hacia la entrada de la selva, pues hay serios problemas con la polilla, ¿no? Entonces, cuando yo veo el rastro de la polilla, se llama Galería melonela, galería porque forma como si fuera un camino, ¿no? Así se ve en el panal, así como unas líneas por donde la oruga ha transitado. Si yo el panal lo expongo un ratito al sol, el gusano va a salir de la celda, ¿no? Así es como nosotros a veces detectamos eso. Ahí está saliendo todo, ¿ves? Y ahora... Entonces, en este panel observamos, ¿no? el indicio, o sea, ya
sabíamos que había ahí algo, entonces dejamos un ratito al sol el panal, así unos segundos, ¿ah? Y de ahí comenzaron a salir estos gusanos, estas orugas. Hay más imágenes, ¿no? Cómo es que termina perjudicando todo el material. Cuando a mí me preguntan qué puedo hacer, tengo problemas con la polilla, pues yo siempre comento a los apicultores, lo primero que tienes que hacer es no criarlos, ¿ya? Porque los apicultores son los que crían la polilla. ¿Y cómo así? Una colonia que está desmejorada en población, en su apiario, ¿no? Y está en las zonas donde hay problemas, o sea, estas zonas cálidas, pues rápidamente en la parte que la abeja no ocupa, si están los panales y están los panales negros, ahí va a entrar la polilla. Si la colonia murió y el apicultor pues dejó ahí en el campo la colonia, o sea, la colmena vacía, ¿no? Sin abejas, ahí va a entrar la polilla. Si la colonia murió y el apicultor levanta esa colmena y se la lleva a su casa, a su bodega, y ahí la deja y se olvida un mes o algo, cuando la abre va a estar como están viendo la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Perdieron un material valioso, que es la cera. La cera, recuerden que la abeja para producir cera, tiene que consumir miel, ¿no? Y se habla de 6, 8 y hasta 10 kilos de miel para producir 1 kilo de cera. Entonces estamos desperdiciando un material que es valioso, que es la cera. El uso del ácido acético glacial para guardar alzas, aunque en realidad, si yo quiero guardar alzas, preferentemente alzas que no tengan panales negros. Los panales negros rápidamente los recupero la cera y listo, ¿no? Entonces la polilla es el panal amarillo, el panal que no es negro, es poco atractivo para ella, ¿ya? Poco atractivo. Entonces lo mejor es recuperar. Desinfección del material apícola usando ácido acético glacial, el 80%. Se utilizan 200 centímetros cúbicos por 200 centímetros cúbicos por metro cúbico, ¿no? En realidad yo puedo apilar, hacer torres, así como están viendo en la imagen, de 6, 7 y hasta 10 alzas hemos hecho, y en la primera alza, en un tarrito, le ponemos un poco de material, como acá en Perú le llaman guaype o tela o algodón, esas cosas se le pone y ahí se le echa el ácido acético y eso se va a volatilizar. Ahora, entre alza y alza, preferentemente se puede poner una cinta para que no escape el vapor de este ácido, ¿no? Y ahí lo podemos dejar guardado y un par de días antes de usarlo, ¿no? Lo puedo desarmar, lo dejo que ore, ¿no? Y está listo para poner a la colmena. Hay precauciones como usar mascarillas, guantes, ¿no? Gafas, siempre que se utilicen, serán ácidos orgánicos, pero no dejan de ser corrosivos y tóxicos, ¿ya? Entonces y cáusticos, ¿no? Entonces hay que tener precaución, ¿ok? Y lo mejor va a ser siempre recuperar la cera, pues, antes de que se pierda por el ataque de esta polilla. Roedores, igualmente, en una colmena abandonada o en una colmena pobre de abejas, también hemos visto habitando, así como aquí vamos a mostrar en este pequeño video, vimos y este ratoncito pues se alimenta de los restos que hay tanto en la materia orgánica de los panales negros como también puede haber restos de polen en esos mismos panales negros, ¿no? Entonces, antes de echar a perder nuestra cera, pues la recuperamos, ¿no? No dejar colmenas en el campo. Los sapos, lagartijas, no tener colmenas en el suelo, una altura de 30, 40 centímetros sería lo ideal para
evitar el ataque de estos enemigos, y también porque se ha comprobado que la humedad y temperatura del suelo influye de alguna manera en el desarrollo del nido. Entonces siempre sobre unos soportes, ¿no? Unos banquillos. Y para el ataque de hormigas hay que reconocer que en hormigas hay pues cantidad de especies de hormigas. Aquí donde yo me encuentro, la hormiga no ataca a las colonias de abejas, ¿ya? Las hormigas buscan un refugio debajo de la tapa, entre tapa y la tapa, y ahí quieren hacer su nido. Cuando el apicultor no ha visto su colmena, pues durante algunas semanas, pues es probable que las hormigas suban por esa tranquilidad y estén tratando de anidar ahí, pero no se meten con las abejas. En otros lugares sí hay hormigas que intentan atacar a las abejas, ¿ya? No poner hormiguicidas, como ven en la parte derecha de la foto arriba, ahí pusieron una bandejita con un hormiguicida. No poner aceite quemado, eso son prácticas muy antiguas, que hoy por las buenas prácticas apícolas está prohibido el uso de estas cosas. Aquí esto creo que sí, fue acá en el valle. Las hormigas debajo de la tapa, ¿no? Entre la tapa y la entretapa, pero no molestan a las abejas, ¿ya? Y si molestaran, pues esto es en la Universidad Nacional Agraria en Lima, que hasta ahora, ¿no? Siguen usando los tarritos con aceite quemado, cosa que no se debe usar, ya está prohibido el uso de eso. Y aparte porque las abejas aterrizan ahí y algunas mueren, y las que no mueren suben por la pata y se meten dentro de la colmena, contaminando pues una abeja que está bañada en aceite quemado de carro, ¿no? Entonces estas cosas ya no se deben de usar. ¿Qué hacemos? Esto fue en México, en la que está en el lado derecho. Íbamos a mover unas colmenas y un día antes las dejamos en el suelo y nos llevamos los banquitos para instalarlas en el otro lado un día antes, y al día siguiente cuando llegamos pues estaba este problema, ¿no? Son otra especie de hormigas que sí atacan a las abejas. Ahora, esta colonia estaba bien poblada y cuando abrimos dentro de la colmena había un poco de abejas muertas, pero una gran cantidad de hormigas muertas en un rincón, ¿no? O sea, la abeja se pudo defender. En otros casos, pues estas tuvieron suerte, ¿no? Ideas como estas, hay muchas, ¿no? Estos son banquitos que están aislados, ¿no? Del suelo, pero realmente tenemos que tener mucha precaución de que si tengo ahí sobre ese soporte o banquito una colmena y de repente crece la hierba y la hierba toca la colmena, por ahí es un puente para que la hormiga suba y no va a servir estas ideas, ¿no? Entonces, la idea en sí es aislar del suelo, ¿no? la colmena para evitar que la hormiga suba en lugares donde tenemos hormigas que realmente atacan a las abejas. ¿Ya? Aquí no, aquí mis apiarios están sobre un par de blocks de ladrillos y punto, ¿no? No tengo problemas de hormigas acá en este lugar. En México también se estila rociar con cal viva o cal combinada con ceniza cuando vemos ya merodeando hormigas, ¿no? Para proteger, hacemos todo este recorrido perimetral echando cal, ¿no? Y de alguna manera ahuyenta, sí hemos visto que ahuyenta. Y también antes de instalar un apiario en lugares donde hay hormigas, pues se hace un roce, o sea, una limpieza del campo que vamos a utilizar para hacer el emplazamiento de las colmenas, y le encalamos todo el campo, ¿no? Una vez que hicimos eso, ya después de una semana llegan las abejas y solamente hacemos un encalado perimetral, porque ya la cal ahuyentó a todos los insectos que habían en el área donde vamos a instalar las colmenas, ¿no? Y eso nos dio buenos resultados en México, ya donde sí teníamos problemas con hormigas.
Pájaros y avispas, la avispa chaqueta amarilla, un gran problema en Chile, la véspula germánica de procedencia europea, de alguna manera llegó a, a Chile en los barcos, dicen, ¿no? Que traían contenedores, y pájaros que comen abejas, ahí sí, esto pues no podemos hacer mucho más que poner espantapájaros, alguna cosa, no podemos estar matando a estos animalitos. En lugares donde abundan golondrinas o aquí en la selva le llaman, hay un pajarillo, el corregidor, le llaman que come mucha abeja. Sí es un serio problema para los apicultores que se dedican a la crianza de reinas, no pueden hacer estas crianzas en lugares donde hay golondrinas o estos pajarillos porque sí se ha visto afectado, pues, ¿no? Y hay algunos pajarillos que se especializan en comer reinas, pues, ¿no? Y también hay pajarillos que se especializan en comer abejas que están llegando del campo a su colmena. Entonces el pajarillo está en el apiario, pero está a la expectativa de las abejas que están llegando del campo porque vienen cargaditas de polen o néctar, ¿no? Y así se van especializando. Buenos resultados nada más, poner algún espantapájaros, hay espantapájaros que se atan a una caña larga, ¿no? Y se pone una especie de, hay cometas que parecen aves, ¿no? Y se las deja que estén volando ahí, sobrevolando por el apiario, y eso también puede ahuyentar a los pajarillos. Bueno, por último, no tenemos este problema en Perú, el pequeño escarabajo de la colmena, pero sí lo tenemos aquí al lado, ¿no? En Bolivia. Sabemos que está en Cochabamba y en otras regiones. Y este escarabajo, pues, en cualquier momento puede hacer que llegue a Perú. El problema de este escarabajo es que deposita los huevos en la colmena, estas orugas, este estadio hace que fermente la miel, el polen, ¿no? Tienen una gran reproducción, entonces actualmente se están tratando de controlar con trampas con algún atrayente para que el escarabajo se meta ahí y no se reproduzca. ¿Ya? Acá estamos viendo imágenes de estas larvas que están fermentando la miel, pues. Bueno, y es característico por su forma, unas antenitas que tienen muy característico, ya esperemos que demore más en llegar por acá, pues a Perú, pero como les digo, lo tenemos cerca. Bueno, entonces vamos a cambiar la presentación. Vamos a, si tienen algunas preguntas mientras, podemos ir conversando, porque esta es la segunda presentación que les... Sí, perfecto. Continúa el tema de Barroa, ¿sí? Había ahí un par de preguntas, ya te las voy a decir, porque digamos, siempre las trato de dejar para el final, pero quería acá nos están diciendo si cada vez que encuentran un material que fue usado y que la colmena murió y no se sabe la procedencia, si se recomienda flamear. Bueno, sí, el flameo es una práctica que todos los apicultores debemos hacer, ¿no? Las colmenas, también podríamos hacer recambio, si no es cada año, cada 2 años, de material para poder sanitizarlo, o sea, tener un pequeño balón de gas con una manguera y un soplete que tenga una boquilla por lo menos de unas 3 pulgadas, ¿no? O sea, para que bote una llama grande, y el flameo se hace tanto por dentro como por fuera, ¿ya? Entonces, con eso, sí, estamos eliminando gran parte de las cargas
sanitarias que pueden tener, ¿no? De problemas sanitarios, menos la loque americana si es que se presentara en Perú, ¿no? Pues eso no serviría. Pero sí cualquier forma de sanitizar una colmena, si no es sumergiéndola en agua hirviendo, ¿no? O flameándola, sirve, ¿ya? Perfecto. Acá nosotros, por lo menos acá en Argentina, se hicieron colmenas centinelas, ¿sí? Al norte para controlar el tema de una barrera sanitaria. Nos pregunta Cristian, que es del sur de Chile. ¿Ustedes en Perú hicieron alguna barrera sanitaria contra el PEC que puede tener, aparecerles desde Bolivia? Desconozco, pero sí en algún momento conversé con el encargado del área de pecuaria en Senasa, en esta región de Cusco, porque nosotros estamos como a ver, serían como algo de 9, 10 horas de la frontera, pero no es tanto ese problema, ¿ya? El problema fronterizo es que, por ejemplo, de Bolivia vienen centenares de camiones con frutas, verduras y otras cosas a Perú. Y poner una colmena centinela sí serviría de alguna manera para ver la migración del escarabajo, pero el escarabajo va a venir en algún camión. No van a venir volando, ¿no? Seguramente van a venir en algún camión que traiga frutas o algunas cosas de allá y pues eso imposible que lo controlen. Por eso tarde o temprano va a llegar aquí. ¿Ya? La colmena centinela quizás en otros países para el tema de la presencia de varroa y de otras enfermedades, sí pueden servir, han servido, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Y sé que en Argentina han hecho esto de las colmenas centinela, creo que en Uruguay también, en Costa Rica me decía Ana Cubero que también han hecho colmenas centinela, pero pues aquí todavía desconozco si es que ya las pusieron en la frontera, ¿no? Sí. Perfecto. Sigamos porque esta segunda parte también es muy interesante y le sirve a los apicultores. Siempre también recordamos que esta clase magistral que nos está dando Javier Sarmiento es muy interesante para que la vean, para que sepan de los temas, pero obviamente que después es primordial de que se hagan estos talleres y estos cursos presenciales donde Javier y muchos profesionales obviamente van a mostrar esto en campo, van a mostrar esto en microscopio. Es importante, ¿sí?, conocer todo esto, pero después tratar de no quedarse nada más que con presentaciones, sino también asistencia y tratar de participar en cursos presenciales en un tema tan importante como es el tema de la sanidad apícola.